Bueno, a pesar de que Omicron no es la variante más dañina de COVID, sí es la más contagiosa y hasta el momento no ha sido desbancada por otras cepas. Vamos a conversar sobre el tema con Alejandro Macías, médico infectólogo y ex comisionado de la epidemia de influenza en México. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola Roberto, me da gusto estar con tu auditorio. Buenas tardes. Pues parece que se revivieron los temores con las cifras que hemos visto no solamente en México, China, en otros países sobre la pandemia. No ha terminado, pero ha tomado características diferentes, doctor. Sí, no es ninguna sorpresa, ¿eh? Todo lo que está pasando ya se había anticipado que iba a ocurrir tanto en México como en Estados Unidos y en China. La entrada de nuevas variantes, que es inevitable, se iba a venir acompañada de incrementos, ya no en lugares como México, Estados Unidos, catastróficos como los que vimos antes, pero todavía esos cambios de variantes van a significar picos de infección. Ahora tenemos la complicación de que están co-circulando con el virus de influenza y en el caso de los niños también con el virus sincicial respiratorio. O sea, a veces veía en las redes sociales, no es COVID, no es influenza, entonces, ¿qué es? Y esto creo que responde muy bien la pregunta, un tema estacional, doctor. Sí, a ver, el término estacional quiere decir que es la infección que viene cada año, pero cada año co-circulan o circulan al mismo tiempo influenza, los coronavirus de siempre y el virus sincicial respiratorio que afecta gravemente a los niños. Entonces, es lo que estamos viendo ahora, un poco un aterrizaje de la pandemia sin que se vaya, ese virus no se va a ir, pero al mismo tiempo están volviendo por sus fueros infecciones que estaban controladas o soterradas por nuestro distanciamiento social y por la propia actividad de COVID-19, como influenza y el mencionado virus sincicial respiratorio. Y eso es un caso, Entonces, doctor, sí. lo peor de la pandemia ya pasó sin duda, pero vamos a tener todavía actividad de estas cosas. Esto un poco que comentaba, doctor, esta situación, por ejemplo, el caso de China, que su política cero COVID, ahora que empezaron a flexibilizar, pues se desató un poco esta situación. Este distanciamiento social, como usted dice, ayudó a mitigar, pero hoy, pues desafortunadamente, o afortunadamente, porque había que ver si estas olas van a ser más resistentes a la población en determinado momento. Esa es la ruta crítica que podría seguir en China, doctor. Sí, es una ruta de la que no se escapa nadie. China hizo muy buen trabajo de prevención y de distanciamiento, pero no se hizo suficiente en vacunación, en calidad y en cantidad. Entonces ahora pues están pagando la factura. La situación ahora mismo en China, por lo que sabemos, es terrible. Hospitales llenos, los anfiteatros, las morgues llenas, los crematorios y servicios funerarios saturados. Es una situación que no va a durar allá menos de 3 a 6 meses. Y por fortuna nosotros en México digo, ya pagamos una factura muy alta, pero ya no tendremos una situación como esa de, digamos, de una catástrofe como las que ya vimos con Delta u Omicron en su entrada aquí en México. Oiga, doctor, ahora que comenta la vacunación, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos aplicarnos el refuerzo? Quien nos está viendo y escuchando, ¿cuáles son las recomendaciones que hace ante esta coyuntura, doctor? Sí, a ver, hay que recordar que la pandemia no ha terminado, que todavía hay que cuidarnos, todavía usar cubrebocas en interiores, nuestro comportamiento es importante, evitar tumultos, ventilar los espacios cerrados. El que le toque la vacuna de influenza, que se la ponga. Menores de 5 años, mujeres embarazadas, gente crónicamente enferma, personal de salud, mayores de 60 años, tienen que ponerse la vacuna de influenza, está disponible en los centros de salud. Y por lo demás, las vacunas que nos hagan falta a cada quien. Un esquema completo de vacunación de un adulto son por lo menos 3 dosis ya, sobre todo un adulto mayor de 50 años de edad. Y un refuerzo en los últimos 6 meses, preferentemente, porque casi seguramente en esa temporada de invierno se va a infectar una buena parte de la población. Pues ahí lo tienen y ahora pues a redoblar los esfuerzos con esta temporada de frío que nos agarró también un poco de sorpresa a los capitalinos. Alejandro Macías, médico infectólogo y ex comisionado de la epidemia de influenza en México, perdón. Sígalo en Twitter, siempre muy activo, doctor, en las redes sociales. Muy buena tarde. Gracias, Roberto. Cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes.